Quiero dar paso al hermano Tomás Henger, si quiere venir. Virginia, ¿verdad? Alexandria, Virginia. Sí, sí. Ese es el lugar donde usted vive. Y bueno, cerca de Washington, muy bien. Nosotros vamos a pedirle a él, si quiere dirigir esta oración que nos, antes de la palabra, nos ha solicitado mi hermana Sarita. Quiero que oremos por una persona que se llama Mario Pérez. Aquí en el texto dice que le dan un mes de vida, pero sabemos que Dios es un Dios que tiene un poder para levantar aún hasta los muertos. Amén. Y le voy a pedir al pastor si él quiere dirigir esta oración, y le dejo el micrófono para que él sea el portador de la palabra en esta noche. Amén. Póngase de pie y vamos a orar por la vida de Mario Pérez. Amén. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Y vemos en la Biblia como, Señor Jesús, tú sanaste a los enfermos. Y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y mañana. Tú dijiste, Señor, que debemos pedir por los enfermos, orar en el nombre de Jesús. Y no podemos imponer manos sobre Mario en este momento, pero sabemos, Señor, que tú estás en este lugar. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú pongas tus manos sobre él en este momento y que tu poder sanador fluya en su cuerpo para que se vaya este cáncer de su cuerpo, para que este cáncer desaparezca de su cuerpo, Señor. Los médicos le han dado nada más un mes de vida, pero sabemos, Señor, que tú tienes la palabra final, que tú eres el médico de médicos, el doctor de doctores. Y te pedimos, Señor, como tú nos dices en la palabra, que debemos orar por los enfermos, que en este momento obres con poder en la vida de Mario, sanándolo en el nombre de Cristo, para que tu nombre sea glorificado aquí en esta colonia, más allá, Señor. Que luego testifica de tu poder y que muchos llegan a conocer la grandeza y el poder transformador de Cristo Jesús. Tócalo, sánalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden ponerse tomar sus lugares. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Tuve la oportunidad de conocer al pastor Rafael allá en la cancha de fútbol. Fuimos a visitarlo allá y ver el ministerio de trabajo que tiene. Y nuestro amigo Memo trabaja con él. Conozco a Memo desde hace muchos años. Y gracias, pastor, por la invitación de compartir la palabra en esta noche. Pues reciben un saludo de nuestra iglesia allá en las afueras de Washington, D.C., la capital. La Nueva Esperanza, de mi esposa, de mis dos hijos, aunque uno de mis hijos ya vive en San Francisco. Nosotros en 1993 venimos aquí a México como misioneros para fundar iglesias. No hablábamos el español, pero comiendo mucho picante se suelta la lengua y de repente uno está hablando algo. Y fuimos primero a Guadalajara a estudiar el español y me di cuenta que los tapatíos no quieren mucho a los chilangos. Hablaban cosas horribles de ustedes, nos daban miedo venir aquí. Decían que nos iban a matar y muchas cosas, pero bueno, venimos aquí y llegamos a vivir en Neza, Ciudad Neza. Un gringo ahí en Ciudad Neza, imagínense, ¿verdad? Y ahí tuvimos el privilegio de trabajar y levantar una iglesia en Neza. Yo me acuerdo que yo tenía un carro de los Estados Unidos aquí con permiso y llamé para comprar seguro para el carro. Entonces se dieron cuenta que yo era un gringo, mi acento y todo. Entonces la señora con quien estaba hablando decía, pues señor, vamos a su casa. A lo mejor pensaba que yo vivía en Lomas de Chapultepec o algo así. Decía, señor, vamos a su casa para firmar el contrato, no hay problema. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Neza. Mejor que usted venga aquí a nuestra oficina. Neza tiene su fama, ¿verdad? Pero ahí estuvimos y después pasamos a vivir en Iztapaluca y por Metro La Paz, no sé si conozcan por allá, y tuvimos el privilegio de estar ahí y vivimos aquí en México como 11 años y a veces allá en Estados Unidos yo digo que soy mexicano disfrazado de gringo para que no me agarre la migra, pero tengo corazón mexicano y gracias a Dios que durante estos años que he estado viviendo allá
he tenido la oportunidad de venir acá y seguir animando a las iglesias. Y bueno, mis hijos eran muy chiquitos cuando venimos y ellos crecieron aquí en México y hablan como chilangos. Órale pues. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche, hermanos. Y vamos a un texto en el libro de Efesios 6, comenzando con versículo 10. Aquí el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios y en Efesios 6, 10 en adelante quiero que estemos viendo este texto, analizándolo, y creo que hay algo aquí para nuestras vidas en esta noche. Entonces Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denudo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denudo hable de él como debo hablar. Amén. Hace algunos meses estuve en Oaxaca, ahí con un hermano, y hubo una campaña. Y yo no fui a predicar, pero el evangelista era americano y en este momento necesitaban un intérprete, entonces me pidiera que yo subiera a la plataforma para interpretar. Y después, cuando dio el llamado, pues muchos se acercaron para aceptar al Señor, pero como pasa en algunos eventos, algunas personas comenzaron a manifestar espíritus malos, a demonios. Y bueno, tuvimos que ir con ellos y ministrarles y orar por ellos y liberarles, y fue un tiempo ahí, algunas horas en lo cual estuvimos ministrándoles en esta forma. Entonces a veces, hermanos, cuando estamos viviendo la vida cristiana, nos enfrentamos al enemigo, nos ataca directamente así como en este caso. Vemos sus manifestaciones y cosas feas. Y eso pasa. La Biblia dice aquí, y voy a leerlo ahora en versículo 12 en la Nueva Versión Internacional, dice: porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas y las regiones celestiales. Entonces estamos en una batalla espiritual y a veces nos toca ver la verdadera cara de la maldad, en situaciones así o en otras ocasiones. Pero vean lo que el apóstol Pablo dice en versículo 11. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿qué? Las artimañas o acechanzas del diablo. A ver, cuéntame, ¿qué es una artimaña? Una acechanza. ¿Qué es? ¿Algo mal? Un ataque, pero muchas veces como una trampa, ¿verdad? Algo sutil. Algo que alguien que trata de engañarnos y atacarnos por detrás, ¿verdad? Entonces es interesante que el apóstol Pablo aquí nos dice que debemos poner la armadura de Dios
En este caso no tanto para enfrentarnos con Satanás y las manifestaciones y todo eso, aunque eso pasa, pero más bien para que podamos protegernos de sus acechanzas, de sus trucos, de sus artimañas. Y es interesante cuando comenzamos a analizar las partes de la armadura de Dios, comenzamos a entender cuáles son las acechanzas del enemigo. Entonces vamos a ver esto. Es importante, como cristianos, si vamos a vivir en victoria, que entendamos no solamente la armadura que debemos poner, pero también lo que la armadura, la armadura nos proteja. Entonces, primero dice en versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Ahora, Juan capítulo 8 dice que Satanás es el padre de ¿quién? No va a decir su vecino, el padre de mentiras. Satanás es el padre de la mentira. De hecho, la mentira es su arma principal que usa contra los seres humanos. La mentira. Si vamos a la primera tentación, el enemigo mintió a Eva. Fue la primera tentación y por eso ella cayó. Entonces, desde entonces, el enemigo quiere que creamos sus mentiras. Y si él llega a hacernos creer sus mentiras, ¿qué pasa? Él nos puede controlar. ¿Sí? Entonces, si él le puede convencer a usted que nunca va a cambiar, ¿qué pasa? No va a cambiar. Él va a tener poder sobre usted, le va a poder controlar porque está creyendo una mentira de Satanás. Si usted llega a creer que Dios no le ama, que ha pecado tanto, que Dios no le puede perdonar y Satanás puede convencerle a creer esta mentira, va a permanecer ahí en su pecado, sin esperanza. ¿Sí me explico? Él usa el engaño, la mentira para atraparnos. Y muchas veces es muy sutil. A veces ni nos damos cuenta cómo estamos pensando, los pensamientos que tenemos en la cabeza. Y Él nos está controlando. ¿Sabe allá en Estados Unidos cómo enseñan los agentes del FBI cómo identificar billetes falsos? Les dan billetes verdaderos. Y tienen que examinar y tocar y pasar meses conociendo los verdaderos, cómo se sienten, cómo se ven. Y luego, después de un tiempo, cuando ven o tocan un billete falso, inmediatamente saben que es un falso. Debe ser así con nosotros los cristianos, que conocemos tanto la verdad, que conocemos la verdad de Cristo, conocemos la palabra de Dios, que en el momento que Satanás nos dice una mentira, es una mentira. Lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. De hecho, que dice más adelante en versículo 17, dice, toman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es nuestra Biblia que tenemos. Entonces es la espada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Satanás me lanza una mentira, saco la espada y lo corto. Tomás, tú no vales nada. Tú eres un pecador y Dios no te ama. Saco la verdad y digo con la palabra de Dios, no es cierto. Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito para salvarme. Y lo corto, destruyo esta mentira. Tomás, no lo puedes. Tú no puedes levantarte. Saco la verdad que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, y destruyo la mentira. ¿Sí? Entonces, con la cinturón de la verdad y con la espada que es la palabra de Dios, nos defendemos contra las mentiras de Satanás. Lo hacemos en la vida. Cuando yo vivía ahí en Iztapaluca, bueno, siendo gringo, la policía me veía con signo de dólar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces me pararon las patrullas? Y yo me acuerdo una vez iba manejando mi carro mexicano que tenía en ese momento. Y ahí en Iztapaluca me para la patrulla y luego pasa y yo le digo que es el problema, oficial. Y me dice, no, te hace falta una calcomanía ahí atrás en tu parabrisas de atrás.
Entonces yo bajé de mi carro y le dije, no, yo tengo la tenencia, yo tengo la verificación, yo tengo esto y otro, todo está en orden, yo sabía. Yo vivía aquí. ¿Y sabe lo que me dijo? No, te hace falta una nueva calcomanía que acaba de salir este mes. Una mentira. Pero con la policía, ¿cómo me defendió? Espero que no hay policía aquí, no quiero ofenderles. Pero ¿cómo me defendió? Con la verdad. Yo le dije, oye, no soy un gringo tonto. Yo vivo aquí, yo sé que tengo todo en orden y esto y otro. Y se dio cuenta y ni tuve que darle para el chesco. Entonces ya me fui libre. Porque conozco la verdad. Amén. Así nos defendemos contra el enemigo. Conociendo la verdad, nos defendemos. Amén. Seguimos en versículo 14, también dice, manténganse firmes, protegidos por la coraza de justicia. Ahora, en este caso, ¿qué es la justicia? Bueno, en la Biblia la justicia tiene varios significados. Pero aquí está hablando de caminar en justicia, caminar en rectitud, caminar en obediencia al Señor. Vivir como el Señor nos indica. Y cuando estamos caminando así según la voluntad de Dios, según sus mandamientos, es como una coraza que nos proteja. Y el enemigo no tiene parte en nosotros. De hecho, eso es lo que dice en Efesios 4:27, que y ni deis lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo, pero a veces lo hacemos. A veces no caminamos en rectitud, nos desviamos, y cuando nos desviamos llegamos a ser un blanco para Satanás. Dice que ya está saliendo del camino del Señor, ya voy a aprovechar este momento para comenzar a atacarlo, tentarlo y hacerle caer. ¿Cuáles son las formas en las cuales damos lugar al diablo? Bueno, nos dice ahí en Efesios, que dice en Efesios 4, 26 y 27, que dice, si se enojen no pecan, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, y dice, ni den cabida o lugar al diablo. Entonces lo que nos está diciendo es que el enojo, cuando lo dejamos crecer y se vuelve en amargura y la falta de perdón, estamos dando lugar a Satanás en nuestras vidas. Y él va a entrar ahí y tratar de molestarnos como una infección. Él va a estar ahí con su dedo, tocándolo, tratando de molestarnos para que explotamos y pecamos. Por lo cual debemos cerrar este lugar en perdonar rápidamente a los que nos ofendan. También el apóstol Pablo habla de eso en 2 de Corintios 2, 10 a 11. Dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Y escuchen esto, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces Pablo está diciendo aquí que la falta de perdón es lo que Satanás usa para engancharnos, para atacarnos, para entrar y influir en nuestras vidas. Y tenemos que cerrarlo, obedeciendo lo que dice la palabra, perdonar a la gente. Así que, hermanos, si tienen que perdonar a alguien, hay que hacerlo. Si no está dando lugar a Satanás en su vida. Y no estoy diciendo que va a ser poseído ni nada de eso, no hablo de esto. Estoy diciendo que estamos abriendo quizás la puerta un poquito y él va a aprovechar de esto para influir y tomar provecho. Tenemos que caminar en justicia, obedecer al Señor en todo, perdonar, tratar rápidamente con nuestro enojo para que eso no crezca. También el pecado habitual es un lugar para Satanás en nuestras vidas. Todos pecamos. Todos hacemos cosas que no debemos hacer y debemos arrepentirnos, debemos confesar al Señor y el Señor nos perdona. Entonces eso es diferente de lo que podemos decir que es un pecado habitual, que es algo en lo que como que estamos con esclavos a un pecado que lo hacemos constantemente. Y si eso es un problema, tenemos que renunciar a algo, tenemos que confesarlo, quizás tenemos que buscar la ayuda de otros. Eso es diferente que
que pecar en un momento y nos arrepentimos, pero no es un hábito. Entonces un hábito de pecado es donde estamos dando lugar a Satanás y tenemos que arrepentirnos, renunciarlo y caminar en victoria, en justicia. Amén. O también estar metido en la brujería, las ciencias ocultas, también es una forma de abrir su vida a Satanás. Así que si alguien aquí en esta noche todavía está metido en estas cosas, hay que echarlo fuera, hay que echar estas cosas fuera de su casa, fuera de su vida, quemarlos, echarlo fuera, lo que sea, y terminar, romper con esto, cerrar la puerta para que Satanás no puede influir en su vida y ya va a estar caminando en justicia, con la coraza de justicia puesta. ¿Amén? ¿Me están entendiendo o les predico en inglés? ¿No? Ok. Bueno, continuamos en versículo 15. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Otra artimaña o acechanza del enemigo es distraernos con las preocupaciones. Ahora, todos tenemos preocupaciones, ¿verdad? Es normal en la vida. Quizás tiene una deuda que tiene que pagar, quizás como acabamos de orar que Mario está enfermo con cáncer y quizás tiene problemas en su trabajo, quizás tiene un hijo rebelde o un esposo que toma mucho y le trata mal. Pues son muchas cosas en la vida que tenemos que enfrentar, luchas y dificultades y problemas, pero lo que pasa es que el enemigo quiere magnificar los problemas y minimizar a Dios, ¿verdad? Que los problemas se ven así y Dios se ve así. Y cuando esto pasa, andamos preocupados, con angustia, con preocupación y todo esto. Pero ¿qué nos dice aquí? Básicamente dice la palabra de Dios que en medio de la angustia debemos poner las sandalias, no las sandías. Una vez, les voy a contar esto. El pastor Rubén estaba ahí. Y eso nos pasa cuando uno predica en otro idioma. Y vamos a tener el lavamiento de los pies en una iglesia. Entonces yo le dije a los hermanos, en lugar de decir hermanos quitan sus zapatos y calcetines, yo dije hermanos quitan sus zapatos y calzones. Y los hermanos muy obedientes, no. Así que, entonces no fueron sandías que pusieron, sino sandalias. Tenemos que poner las sandalias de la paz. Entonces digamos que hay angustia y problemas y dificultades, pero tenemos las sandalias de la paz y vamos caminando con las sandalias de la paz del evangelio en medio de las dificultades y problemas, ¿verdad? Vamos a Filipenses 4:4-7, que es uno de mis textos favoritos. Filipenses 4:4-7, que dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, Filipenses 4:4-7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Amén? Estamos en medio de la angustia, la preocupación. El hermano tiene cáncer, mi hijo anda mal. Dice que debo llevar todo eso al Señor y presentarlo delante de Él. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, es un paz que no podemos comprender. La paz de Dios cuidará el corazón y los pensamientos. Es como la paz del Señor viene y calma la mente, pensando en todo lo malo, todos los problemas, como hay una paz ahí. La paz del Señor llena el corazón en medio de la angustia, en medio de las dificultades. Porque el enemigo quiere aprovechar los problemas de la vida y nada más estamos enfocados ahí y estamos
desanimados y preocupados, pero hermanos, tenemos que levantar nuestros ojos y ver al Señor, y cuando lo hacemos estamos poniendo las sandalias de la paz para que caminemos en medio de las dificultades. Tenemos buenas nuevas, hermano. Cristo nos ama, Dios nos ama. Cristo vino, murió por ti y por mí, resucitó el tercer día. Él está con nosotros en todo momento. Tenemos la garantía de vida eterna en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Somos más de victoriosos en Cristo Jesús. Sí, en esta vida vamos a tener sufrimiento y lucha y tristeza, pero eso no tiene la palabra final. Cristo es victorioso, Él tiene la palabra final. Entonces, cuando estamos enfrentando problemas y dificultades, no podemos quitar nuestra mirada de Jesús y ver nada más los problemas. Tenemos que mantener nuestra mirada en Él, y cuando lo hacemos hay una paz que es más allá que podemos entender, que guarda el mente y el corazón. Eso es lo que significa poner las sandalias de la paz. Continuamos en versículo 16, que dice: además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En los tiempos bíblicos, cuando un ejército atacaba una ciudad y la ciudad tenía sus muros alrededor, muchas veces lanzaban las flechas encendidas adentro de la ciudad, y si no apagaban estas flechas encendidas, causaba un incendio y podría destruir la ciudad así. Entonces dice que el enemigo hace lo mismo, con las flechas encendidas está lanzándolos a nuestra vida, y nos defendemos con el escudo de la fe. Pero ¿qué son las flechas encendidas? Los dardos. El opuesto de la fe es la duda. Entonces el enemigo siempre está lanzando flechas de duda a nuestra vida. ¿A poco crees que un hombre muerto resucitó? Eso no es cierto. Ahí va una flecha. O habla con alguien que dice que este Jesús es un fantasma, es una leyenda nada más. Otra flecha va entrando a su vida. O quizás otros dicen que no, la ciencia ha comprobado que no existe Dios y la evolución y todo esto, y otra flecha va, flecha encendida a su vida. O quizás ve un programa en la televisión que dice algo, que Dios no existe, que esto y otro, y comienza a crear dudas en su mente. Hermanos, estas son las flechas encendidas de duda. Pero debemos tomar el escudo de la fe. Ahora, entiende que un escudo es para ir adelante, ¿verdad? Enfrentando directamente al enemigo. Y así, hermanos, podemos enfrentar las dudas y las cuestiones del cristianismo de Cristo. ¿Ok? No tenemos que escondernos. Podemos enfrentarnos así a las dudas que nos lanzan, las preguntas que nos hacen. Déjenme decirles, a veces la gente piensa que ser cristiano es para los que no saben mucho, los que no tienen mucha educación, no tienen mucha preparación académica, la gente ignorante. Eso es lo que piensa mucha gente, pero no es cierto. Algunos de los mejores personas más preparadas, mejores estudiosos, han llegado a la conclusión que esta Biblia es cierto, que Cristo resucitó, que no es una leyenda, no es un mito, es la verdad. No sé si han escuchado de un hombre que se llama, en Estados Unidos se llama Lee Strobel, y escribió un libro que se llama El caso de Cristo, El caso para Cristo. Es interesante su historia. Lee Strobel fue un abogado graduado de Yale, una de las mejores universidades en Estados Unidos, y llegó a ser un reportero investigativo o investigaba casos y todo, y para descubrir si algo fue cierto o no, trabajando con el periódico mayor de Chicago. Entonces, era ateo, no creía nada en Dios. Eso es un mito, decía, creía en la evolución y todo. Pero ¿sabe qué? Su esposa, por una vecina, llegó a ser cristiano, aceptó a Cristo.
y comenzó a asistir a la iglesia. Eso le molestó tanto a Lee Strobel que decidió, como reportero, como abogado, como un hombre muy preparado, hacer una investigación de la Biblia, si era real, de Jesucristo y todo esto, para comprobar a su esposo que todo era un mito. Entonces pasó 2 años estudiando la arqueología, la Biblia, la ciencia, hablando con gente, leyendo la historia y todo. Y sabe que después de 2 años él llegó a la conclusión que Jesucristo es quien dice que es. Y él invitó a Cristo que entrara a su vida. Amén. Entonces, hermanos, déjenme decir que ser cristiano no significa que uno no tiene cabeza. Dios nos dio un cerebro para pensar. Y la verdad, si usted es una persona que le gusta leer, le gusta estudiar, que está luchando con esto, hay libros, hay autores que le pueden entender estas cosas. Y Lee Strobel ahora ha escrito muchos más libros para ayudar a los que les cuesta trabajo creer en Dios, en Jesucristo. Entonces, hermanos, el escudo de la fe es ahí. Tenemos una fe seguro, basado en la verdad, basado en hechos históricos, porque declaramos que Jesús resucitó. No es una leyenda, no es algo que decimos para que nos sentamos bien, es la verdad. Jesús resucitó. Como cristianos declaramos que es un hecho histórico que pasó, y hay evidencia que pasó. Eso es el escudo de la fe que usamos para defendernos de las flechas de la duda que el enemigo nos está lanzando. Amén. Versículo 17. Toman el casco de la salvación. El casco de la salvación. Ahora, ¿saben lo que significa el nombre Satanás? La palabra Satanás significa acusador. Satanás es el que te acusa. En Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás es el acusador. Y una de sus artimañas es esto. Nos está acusando siempre. Nos está acusando. Nos sigue acusando aún de pecados que hemos confesado, que Dios nos ha perdonado. Él sigue acusándonos de cosas que hicimos hace muchos años, pecados que cometimos. Él nos sigue acusando, aunque están bajo la sangre de Cristo, nos sigue acusando. A veces yo pienso en el apóstol Pablo. Ustedes saben lo que hacía Pablo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia. Él era responsable de la muerte de muchos cristianos, ¿verdad? Me imagino que a veces después de ser cristiano, él estaba predicando quizás a un grupo así, y allá ve una señora, se da cuenta que él era el responsable por la muerte de su esposo. Lo había arrestado y lo había metido en el lugar donde mataron. ¿Qué pasado tenía Pablo? Por eso Pablo hablaba mucho de la gracia del Señor. Por eso hablaba mucho de la misericordia del Señor, porque él sabía que nada más por la gracia y la misericordia de Dios, él estaba donde estaba. Pero en Filipenses 3, él dice algo importante. Olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar por lo que está delante. Y seguramente Satanás le llegaba como el acusador y le decía, Pablo, tú eres responsable por la muerte de tal y tal persona. ¿Cómo puedes estar predicando? Yo tenía que callar el acusador y decir, ya, pero Dios me ha perdonado. Estoy viviendo bajo su gracia. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Tenemos que callarlo. Porque a veces él llega y dice que no, tú eres una mala persona, mira lo que has hecho. Pero si lo has confesado y Cristo te ha perdonado, cállalo. Calla el enemigo. Calla chamuco.
Dile que ya no me hablas así. Vete, Satanás. Soy perdonado. Amén. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Entonces, por eso tenemos que tomar el casco de la salvación. Nos proteja de las acusaciones del enemigo. Estamos seguros de la salvación, que es por la misericordia y la gracia. No es por obras. Ni usted ni yo podemos ganar la salvación. Si pudiéramos ganar la salvación, como dice en Efesios 2, podríamos jactarnos. Yo gané la salvación, mira las buenas obras que hice. ¿Y tú? No, todavía no. Pero dice que todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos la misericordia y la gracia del Señor, y somos salvos así por la gracia. Y cuando aceptamos a Cristo en un sentido, nos ponemos el casco de la salvación. Nada más la gracia y el perdón del Señor. Pero cuando viene una acusación, el casco nos proteja. ¿No? Estoy bajo la gracia y la sangre de Cristo. Yo sé que cometí muchos pecados, pero ya están perdonados. No te voy a escuchar, acusador. Tengo el casco de la salvación que me cuida, que me proteja de esto. Amén. Imagínense esto. Digamos que yo cometo un crimen y me arrestan. Y quizás han visto el programa de televisión de cómo es el corte allá en Estados Unidos. Es diferente aquí en México, yo sé. Pero digamos que me presento delante del juez y ahí está el fiscal. Y el fiscal dice, Tomás hizo este crimen, mató a alguien o esto y otro. Es una persona que merece la cárcel, merece la muerte. Es un crimen, es un malvado juez. Tenemos la evidencia, aquí está. Pues te presentamos todo esto, es cierto, y ahí estoy. Y tengo que decir al juez, sí es cierto, yo soy culpable. Te pido que me perdone. Y el juez, lleno de amor y misericordia, dice, perdonado, puedes ir libre, Tomás. Ya te perdono. No hay castigo, estás libre. El juez lo declara. Pero el fiscal se molesta. ¿Y qué dice? No, tú sabes que tú eres un criminal, tú lo hiciste, tú eres culpable y esto y otro. ¿Quién voy a escuchar? ¿A quién voy a hacer caso? El juez. Él tiene la palabra final. ¿Qué hago? Bueno, cállate, fiscal. El juez ya me declaró libre. Ya me voy. Y no escucho a las acusaciones al fiscal. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces estamos escuchando a Satanás y sus acusaciones y no escuchamos la palabra de nuestro Padre Celestial que dice, te perdono, tú eres mi hijo amado, te abrazo, levántate, adelante. Tenemos que callar el enemigo en nuestras vidas y poner el casco de la salvación. Amén. Si en esta noche está escuchando al acusador, cállalo y pon el casco de la salvación y camina con la confianza que Él está con usted. Terminamos con esto. En versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con todas peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Tenemos que orar en el Espíritu. Orar guiados por el Espíritu Santo. En toda ocasión, con todo tipo de oración, nos dice. Y como dice aquí, debemos estar alertas. Porque, como mencionamos al principio, el enemigo nos ataca por detrás muchas veces, con artimañas, con acechanzas. Si nos acerca de repente, de frente, lo reconocemos, pero tenemos que estar alerta. Ya viene una tentación, ya viene un ataque por detrás. Estamos alerta con la armadura de Dios, orando por nosotros, pero como dice aquí, orando por todos los santos. Eso no quiere decir que estamos orando por Santo Tomás, San Judas de Tadeo, no sé qué. Los santos en la Biblia, cuando habla de los santos, está hablando de nosotros, los cristianos. Aquí tenemos San Cosme, San Rubén,
San Antonio, Santo Tomás, sí soy yo. Todos somos santos. No estamos ahí en la pared. Estamos aquí, santos vivos. Y necesitamos orar los unos por los otros. Porque estamos en una batalla. Y nos cansamos. Y a veces el enemigo nos gana. Y tenemos que levantarnos los unos a los otros. Y decir, adelante. Si se puede, échale ganas. Estoy orando por ti. Si te caíste, pero levántate, adelante. Todo no está perdido. Estamos aquí como el cuerpo de Cristo para apoyarnos, para ayudarnos en la lucha. Y si alguien tiene la lucha con el alcohol y se cae, levántalo y ayúdale a seguir adelante. Si alguien tiene problemas con la droga y se cae, levántale. Órale, vamos adelante. No lo vamos a condenar, vamos a levantarlo. Amén. Todos juntos, apoyándonos unos a otros. Eso es lo que hacen en el ejército, ¿verdad? Si cae un soldado, ahí están para ayudarle. No dice, bueno, no, vamos a matarlo de una vez ya. Pero a veces en la iglesia es lo que hacemos. Tenemos que levantarnos, ayudarnos. Estoy orando por ti, hermano. Adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Con la armadura de Dios. Caminando, alertas, orando los unos por los otros. Para que vivamos en la victoria. Amén.